Secretario de Comunicaciones, Secretario Federal de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Por aguantar en esta oficina. Anoche, les decía, había que hablar de algunas otras obras más allá de la joya de este sexenio en materia de obras, que es el nuevo aeropuerto internacional. Pero en el corte me hizo una observación a propósito de lo caro que es el TUA, ¿se llama? Tarifa por uso aeroportuario. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto de otros de Latinoamérica. ¿Cuáles son los datos? Mira, Carlos, lo que te decía es que realmente si se considera lo que se cobra a un pasajero en un momento dado por el uso del aeropuerto, son tres factores. El TUA, el uso de aterrizaje también de las pistas y el uso de rodaje en el aeropuerto y a veces hasta la pernocta. Considerando estos factores, que es el derecho que paga un pasajero por usar el aeropuerto, realmente Miami está bastante por arriba del aeropuerto de la Ciudad de México, diría yo más de un 40%, o sea, de 86 a 48, 38% tal vez, y Panamá, los dos son hubs, y esperamos que el nuevo aeropuerto de México sea hub. ¿Qué es hub? Hub es un centro en donde llegan por conveniencia muchos vuelos para dirigirse a otros sitios. Es un centro distribuidor de vuelos que vayan a otros países. Como escala, como Exacto, lugar de escala. Pero conviene por el tamaño del aeropuerto, por la capacidad del aeropuerto. Y los servicios que presta. Los servicios, exactamente. Y la ubicación también. México va a ser por naturaleza un gran hub cuando haya el nuevo aeropuerto. Seremos un punto de traslado de pasajeros hacia otros sitios. Y otro tema importante, Carlos, que esa tarifa de uso aeroportuario que se acaba de incrementar y que se ha dicho que lleva a ser el aeropuerto más caro, solamente la pagan los vuelos internacionales, no los nacionales. Y de 44 millones de pasajeros que hoy tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, solamente el 17% pagan tarifa de uso internacional. O sea, 83% no paga esa tarifa que se acaba de incrementar. O sea, hay que llorar un 83% menos lágrimas. Quizás un poco menos. La mitad del 17% son mexicanos y la otra mitad son extranjeros que utilizan el aeropuerto. O sea que realmente hay ahí también un punto diferencial. Y algo importantísimo, Carlos, esa TUA, esa tarifa uso aeroportuario, es la base fundamental para construir el nuevo aeropuerto. ¿Ah, de ahí se financia? De ahí se financia. No es deuda pública, no es algo contratado por el gobierno, no hay una garantía gubernamental, se paga con el TUA. Eso es lo que está permitiendo hacer la mala garantía. Inversión de de las empresas que le están entrando, ¿o no? Sí, aunque esas empresas van a cobrar del TUA también. Ah. O sea, y hay otro factor también. O sea, de ahí se paga la nueva. Hay una gran riqueza en los aeropuertos, que son las tiendas, los restaurantes, etcétera. También de ahí van a salir recursos para esto. Pero la idea es que el aeropuerto se pague solito, no sea pagado con recursos públicos. Esto es importante. Bueno, y una última cosa a propósito del nuevo aeropuerto es que estando, entiendo, en ¿cuántas hectáreas? 5,000 hectáreas. 5,000 hectáreas. Hay que imaginar una hectárea es como una manzana de la ciudad. Es el espacio de 5,000 manzanas de la ciudad. Son 5,000, pero el terreno federal es de 12,000. 12,500 hectáreas. Y lo que tengo entendido es que alrededor de las 5,000 hectáreas pues no habrá construcciones de tal manera que no aterricen o despeguen los aviones en medio de la ciudad como ocurre ahora. Primero, se va a quitar el ruido de la ciudad cuando se abre el nuevo aeropuerto. Segundo, esos van a ser los terrenos fundamentales para aproximarse al aeropuerto. Y sí, la idea sería que en un futuro los gobiernos fueran muy firmes, estamos tratando de hacerlo ahora, junto con el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México, de que no haya construcción. Hay quien dice que sería mejor en Santa Lucía o en Tizayuca, ¿no? ¿O dónde? Santa Lucía. Santa Lucía, que es un aeropuerto militar. Es un aeropuerto. ¿No puede haber vuelos nacionales en uno e internacionales de otro? Imposible, Carlos. O sea, ¿Por qué? Ya lo definió el organismo de Estados Unidos que juzga esto, que es MITRE, es una combinación entre el MIT y el gobierno de Estados Unidos. ¿Y por qué es imposible? Los espacios aéreos porque los espacios aéreos se cruzan.
Entonces, si tú quieres hacer aquí el aeropuerto nacional y el internacional allá en Santa Lucía, se cruzarían los espacios aéreos, no podría ser. O sea, simple y sencillamente. Además de que es la base aérea militar más importante de México. O sea, ahí no hay solamente pistas aéreas, hay una base que tendría la necesidad de reinvertirse en miles de millones de pesos, militar, en donde viven soldados, en fin, es una gran base militar. Bueno, este es el aeropuerto, pero ¿qué otras obras que no son buenas razones, de qué otras obras se puede ufanar Gerardo Ruiz Esparza de haber coordinado su construcción? Porque una de ellas, mal llamada Paso Express a Cuernavaca, pues es Paso Express al mar. O sea, se pasa y nadie puede salir a Cuernavaca, vámonos al mar, a Acapulco. Pues ya sabemos el problema del socavón. ¿De qué otras obras puede ufanarse este gobierno? De todas las que tiene ¿cómo se dice?, en curso. Ajá. A ver, 5 notables. Comentaba al principio, yo creo que, bueno, el aeropuerto, no hay duda, los trenes, que es darle dignidad al transporte. ¿Es el de Guadalajara? El de Guadalajara y el de la Ciudad de México yo los pondría como íconos muy importantes. ¿El de Guadalajara para dónde va? Va de Zapopan a Tlaquepaque, 23 kilómetros, pasando por abajo del centro de Guadalajara. Abajo del centro de Guadalajara hay 5 estaciones subterráneas con un túnel de 5 kilómetros de longitud. El de Toluca, sin duda. ¿Cuántos kilómetros el de Toluca? 5 kilómetros, también abajo de la Marquesa. Ya pero en total son 10 kilómetros. A ver, acá es un bitúnel. En el caso de Toluca son 2 túneles que van paralelos, uno para que venga pero el tren y otro para que vaya. Recorrido total, ¿cuántos kilómetros son? Estamos hablando si son 20 y tantos en Guadalajara, aquí es como el 58 kilómetros, exactamente. De Observatorio Santander. Van 2 trenes. ¿Algún puerto que Puerto valga la de pena? Veracruz, una inversión importante. Casi se triplica la capacidad, ¿no? Se cuadruplica. Se cuadruplica. Para conocimiento de la audiencia, el 80% bien dicho del comercio, la audiencia, luego dicen el auditorio. Auditorio es el recinto, audiencia la gente que está sentada ahí. Muy bien dicho. El 80% del comercio mundial se mueve por mar. O sea, país que no tenga puertos, ya sea con un país vecino o propios, como es el caso de México, suficientes y bien equipados. Ojo, Bolivia. Suficientes y bien equipados. No tienes salida al mar. Tienes problemas de comercio internacional. Entonces, el de Veracruz es la obra más importante que se construye en México desde hace 100 años en materia de puertos. Y se cuadruplica la capacidad. Se cuadruplica la capacidad, es una inversión de 31,000 millones de pesos, importantísima, que esperamos que en su primera etapa, que quede concluida entre junio y julio de este año, pueda llegar el primer barco ya a atracar al puerto de Veracruz y que haya 4 terminales ya operando en el puerto. Será un proyecto también transeccional que continuará. Se está haciendo otra obra portuaria en Altamira, ¿no? En Altamira se está ampliando el puerto, en Lázaro Cárdenas se está ampliando el puerto. Eso en el Pacífico. En el Pacífico, en Manzanillo, se está ampliando el puerto, de manera muy importante. La idea es duplicar la capacidad operativa de los puertos. Y no dejo mencionar otra obra importantísima, que es intangible, la red compartida en telecomunicaciones. Ya, de eso ya sabemos, y el abaratamiento y la accesibilidad, el servicio a todo el país, etcétera, de los servicios. Son las 5, diría yo que son las pero más importantes. En esto de los ferrocarriles, secretario, pues no me puede pasar sin ser mencionado el lamentabilísimo accidente que acaba de ocurrir con este furgón, entiendo, en Ecatepec. En Ecatepec, sí. En correcto. Que el último furgón cargado de maíz cae sobre una casa y mata a 5 personas. ¿Qué hacer con estas concesiones que tienen privados y qué hacer con el mantenimiento de las vías? ¿Dónde está la autoridad del gobierno federal para asegurarse que no haya rieles bailoteando y haya una seguridad o una responsabilidad cumplida por parte de los concesionarios? Los concesionarios tienen la obligación de estar vigilando las vías, de estarlas continuamente revisando, llevándolas al examen que sea necesario para que no pase esto. Pero ¿a poco por esa vía solo pasaba un concesionario? No, ahí pasaban 2, pero tienen la obligación. Hay uno que el que tenga la concesión, están en este caso 2 de los concesionarios, tienen la obligación de tenerlas en perfecto estado. Y realmente no debiera pasar esto, Carlos, no debiera pasar. Perdón, si ¿y se qué hace hacer bien la tarea también con los, digamos, los conjuntos, los establecimientos
humanos en la zona federal aledaña a las vías. Que también debe de cuidarse, Carlos. Y ahí son varios factores, es la autoridad municipal, es la autoridad estatal, la federal, y también debe estar ahí los concesionarios. Ellos son los que están viendo todos los días. Pero es también la necesidad de gente que no tiene para comprar una casa en otro lado. Pues sí, pero no se vale que se meten al derecho de vía del tren porque es peligrar en su seguridad. Al igual que en una carretera, en una autopista, quien va invadiendo, y lamentablemente, Carlos, todos los días ves cómo las calles se van subiendo arriba de las carreteras, de las autopistas, y al ratito el problema es que están ahí poniendo en peligro, hay un accidente y la autopista. Yo creo que aquí hay una responsabilidad que debe cada vez más ser observada por todas las empresas. Que esta tragedia del otro día nos sirva de experiencia a ellos, porque van a tener que pagar las indemnizaciones, ya las están pagando, todos los gastos que se genere de reconstrucción y de atención a las víctimas. Y que sirva, y así lo estamos invitando, para que todos los lugares donde hay un riesgo nos lo notifiquen y vayamos, quizás no se pueda en un plazo breve, pero iniciar la tarea de ir quitando peligros que puedan ser para el ciudadano por instalarse cerca de estos. A ver, secretario, como último punto. Sí, señor. La corrupción ha sido un término recurrente como crítica en este sexenio al gobierno federal. En estas obras de las que hemos hablado ayer y hoy, pues qué tan vacunada está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o qué con casos, ¿a poco no hay corrupción en la Secretaría? A ver, Carlos, esperemos que no. ¿Qué es lo que hemos hecho desde un principio la administración? Y lo decimos, y poco se recoge. ¿Usted puede pasar a la báscula? Claro que sí. ¿Usted Carlos. puede pasar a la báscula? Claro que sí, y sin duda. Una revisión de sus ingresos, de sus propiedades, de su casa. A ver, estamos siendo auditados todo el tiempo por la Auditoría Superior de la Federación, que a veces esa es la crítica, que porque sale una observación de la auditoría ya se toma como si fuera una sentencia. No, son observaciones que deben aclararse. Y normalmente se aclaran. Y se aclaran normalmente y se seguirán aclarando. Y lo que queremos es abrir, toda la Secretaría está abierta a la información pública. Esto último, en torno, por cierto, de un contratista que perdió una licitación en el aeropuerto internacional, parece ser un problema de teléfonos compuestos, hasta donde entiendo que está viendo la función pública. Yo creo que sí, los dos están en su derecho, uno de decir que sí cumplió y el otro decir, oye, te me pasaste del presupuesto aprobado. Los dos pero no es sus materia problemas. directa de la Secretaría. No lo es, ellos tienen sus órganos de decisión y la Secretaría de la Función Pública debe definir si se pasó o no, y ahí debe morir el asunto, Carlos. Creo que no debe ir a más, creo que eso sería el punto final del tema. Pues ahí debe morir esta conversación, secretario. No, al contrario, que es el principio de muchas más. Gracias. Siempre es un gusto. La oportunidad, al contrario. Gracias Gerardo Ruiz Esparza, por esta secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.